En una pequeña aldea junto al mar de Galilea. En un pueblo llamado Magdala, nació una niña que llevaría uno de los nombres más polémicos y sagrados de toda la historia cristiana. María de Magdala. O como el mundo la conoce. María Magdalena. Su infancia estuvo rodeada de un ambiente agitado. Magdala era un lugar de comercio, paso de caravanas y puerto de pescadores. Allí convergían culturas, voces extranjeras y riquezas, pero también corrupción, lujuria y poder romano. Desde muy joven, María vio el contraste entre la fe de su pueblo y la decadencia del mundo que lo rodeaba. Su padre, un comerciante adinerado, la prometió en matrimonio siendo apenas una adolescente. Pero antes de que se concretara su destino, algo oscuro entró en su vida. Los textos canónicos guardan silencio sobre su juventud, pero los relatos apócrifos y las antiguas tradiciones nos susurran cosas que fueron silenciadas. María fue poseída. No por uno, ni dos, sino por 7 demonios. Pero, ¿cómo llegó una niña a ser el receptáculo de tanta oscuridad? Su casa, de puertas lujosas y mesas llenas de pan y vino, ocultaba secretos. Su padre no era solo comerciante de telas y especias. Bajo la fachada del buen judío, se escondía un hombre corrompido por la ambición y las tinieblas. Según algunas tradiciones orales que jamás fueron aceptadas por los concilios, el padre de María practicaba ritos antiguos, invocaciones para obtener poder, comerciaba con mujeres, e incluso, vendía a su propia sangre. María era hermosa, desde pequeña. Sus ojos negros parecían ocultar misterios que ni ella comprendía. Su madre, una mujer sumisa, la vestía con oro desde niña, preparándola no para un futuro de amor, sino para ser moneda de cambio. A los 12 años, María fue entregada a un grupo de hombres griegos, embajadores de negocios con Roma. Su padre la llamó ofrenda para estrechar alianzas. Aquella noche, su inocencia murió. Y no una sola vez. Fue entregada, noche tras noche. María Magdalena, ya adolescente, no era la misma niña que una vez lloró por su madre. Lo que había sufrido la transformó en una sombra viviente, una criatura moldeada por el abuso, el rechazo y la sed de poder. Ya no tenía lágrimas. Solo fuego. Su belleza se convirtió en su maldición y en su arma. Se movía como un espectro entre los callejones de Magdala, con vestiduras rojas y ojos que muchos decían no parecían humanos. Cada paso suyo parecía arrastrar un susurro invisible, voces de otro mundo. Fue entonces cuando comenzó a hacer lo impensable. Ya no se limitaba a ser usada, ahora usaba a los demás. Convenció a jóvenes esclavas a rebelarse contra sus amos, enseñándoles a usar venenos hechos con raíces del desierto. 3 familias fueron envenenadas en el mismo mes, y nadie pudo probarlo, pero todos sabían quién estaba detrás. Organizó orgías rituales en honor a Astarte, donde hombres casados y figuras del templo acudían en secreto, cubriéndose los rostros. María presidía los ritos sentada sobre un trono tallado con símbolos antiguos, recitando invocaciones en arameo y griego. Algunos creían que esas noches no solo eran de placer, sino de posesión. Que los hombres que la tocaban sentían algo dentro de ellos, una oscuridad que los devoraba lentamente. Un relato antiguo, escondido en los rollos malditos de la región de Basán, afirma que María una vez enterró viva a una mujer que intentó delatarla ante el Sanedrín. Esa mujer apareció años después, loca, sin uñas, murmurando el nombre de la Señora del Lamento. Y luego vino lo prohibido. Un manuscrito prohibido del siglo III, nunca aceptado por la Iglesia, describe cómo María fue invitada a Cesarea por un grupo de altos sacerdotes griegos, vinculados a cultos de Eleusis. Allí, en un banquete pagano, fue declarada la reencarnación de Lilith, la mujer del Génesis que, según ciertas tradiciones, fue expulsada del Edén por no querer someterse a Adán. María no rechazó ese título. Lo aceptó con una sonrisa. Y desde ese día, empezó a hablar en sueños. Algunos decían que recibía mensajes de entidades antiguas. Otros aseguraban haberla visto levitar durante las lunas llenas.
Hubo quienes murieron después de hablar mal de ella. Se volvió un mito viviente. Temida por muchos, venerada por otros. Una mezcla de profetisa, bruja, ramera y reina. Pero en medio de ese mundo de poder oscuro, estaba completamente sola. Porque en el fondo de su alma, aún había una niña. Una niña que nunca fue abrazada. Que nunca fue protegida. Que solo conocía el uso, la traición y la sangre. Y entonces, una noche, sucedió lo que sería el inicio del cambio. Soñó con un nombre. Un nombre que nunca había escuchado, pero que despertó algo en ella. Soñó con un hombre envuelto en luz, caminando sobre aguas oscuras, con los brazos abiertos, pronunciando una palabra que la hizo temblar. María. Se despertó sudando, con los demonios dentro de ella enloquecidos, chillando, aullando, y por primera vez en años, lloró. Pero aún no estaba lista para cambiar. Aún quedaban cosas que debía enfrentar. Secretos enterrados, pactos que había sellado con sangre, y una red de poder que la quería para siempre como su sacerdotisa más fiel. Porque no basta con desear salir del abismo. A veces, el infierno no te suelta tan fácil. Y el infierno aún no había terminado con María Magdalena. Y así comenzó la segunda etapa de su descenso. Porque después del sueño, todo empeoró. María de Magdala ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura luminosa de aquel hombre. Sus palabras eran como cuchillas en su conciencia. No entendía por qué ese nombre, el suyo, pronunciado por labios que nunca había visto, la perseguía como si fuera una sentencia. Pero los demonios dentro de ella sabían. Y no querían soltarla. En los días que siguieron, su locura se volvió insoportable. Su cuerpo temblaba sin razón, hablaba sola, se arrancaba el cabello frente al espejo de bronce. Gritaba a la nada. Y luego reía. Pero no con alegría, con una risa vacía, rota, que helaba la sangre a cualquiera que la escuchara. Su padre, ya envejecido, la creía poseída. Aunque él mismo había sido el primero en vender su pureza a hombres de paso. Era un secreto en Magdala, pero todos lo sabían, María era una inversión. Un trozo de carne que le había rendido riqueza. Él no la veía como hija, sino como mercancía con nombre. Su madre, muda de miedo, vivía en la sombra, rezando a dioses que no escuchaban. Y María se convirtió en un espectáculo. Los niños le arrojaban piedras, los hombres la deseaban y la despreciaban al mismo tiempo, y las mujeres la escupían al verla pasar. Pero por dentro, ella no era del todo suya. Porque los demonios la gobernaban. No uno, ni dos, sino 7, como 7 bestias encadenadas a su alma. Una noche, en el rincón más sucio de una taberna en Tiberíades. María se desangraba después de haber sido golpeada brutalmente por un oficial romano al que se negó a obedecer. Ella no quería estar allí. No quería estar en ningún lugar. Tenía apenas 22 años, y su vida ya era una ruina irreparable. Pero entonces ocurrió algo. Un anciano, un desconocido, se le acercó con una pequeña lámpara encendida y le dijo con voz baja: «No mueras todavía». Él te vio. Ella se rió, escupiendo sangre, y preguntó: «¿Quién?». Y el viejo respondió: «El hombre del sueño». Y desapareció. Desde ese día, algo cambió. Pero no fue una conversión, fue una guerra. Los demonios se volvieron más violentos. No querían que ella supiera lo que significaba ese nombre. No querían que se acercara. Porque lo conocían, y lo temían. María empezó a caminar sola por los campos, hablándole al cielo. Maldiciendo a los dioses. Maldiciendo a su padre. Maldiciéndose a sí misma. Una noche, cerca del cementerio de Gadara, intentó lanzarse por un barranco. Quería morir, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Y escuchó esa palabra, otra vez. María. No había nadie.
solo el eco del nombre que la perseguía. Y los demonios, ahora desesperados, comenzaron a dejarle marcas en la piel. Se despertaba con rasguños, con heridas, con símbolos en los brazos. Algunos decían que se los hacía ella misma. Pero María sabía que no. Algo estaba escribiendo sobre su cuerpo. Algo quería dejarle claro que no la dejaría ir. Y entonces comenzó a oír voces que no venían de la tierra. Voces que le decían que ella era impura, que nunca sería perdonada. Voces que se burlaban del amor, de la misericordia, del perdón. Voces que le susurraban que ese hombre del sueño quería destruirla. Que la usaría, como todos los demás. Pero una parte de su alma, una parte que no se había rendido, empezaba a sospechar que las voces mentían. Y así comenzó su búsqueda. No una búsqueda santa, sino una persecución peligrosa. Porque María Magdalena, sin saberlo, estaba siendo arrastrada por un destino que cambiaría el mundo. Iba a encontrar a ese hombre. No para adorarlo, sino para preguntarle por qué. ¿Por qué la llamó por su nombre? ¿Por qué entró en su sueño? ¿Por qué, si era un profeta, la había perturbado? María no quería ser salvada. Solo quería respuestas. Y esas respuestas la llevarían al límite. Pasaron semanas desde la aparición del anciano en la taberna. María caminaba como una sombra entre aldeas, descalza, cubierta de harapos, con los ojos hundidos pero brillando de furia y confusión. No buscaba a Jesús, pero tampoco podía alejarse de esa palabra que la perseguía como una maldición, su nombre. Una noche, en la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, un hombre de aspecto griego le ofreció refugio. Su casa era grande, llena de ídolos tallados, incienso y espejos. Él era un filósofo, decía. Alguien que creía en el alma, pero no en el Dios de Israel. La miró como si fuera un enigma, no una mujer. Y le prometió curación. Pero la curación tenía otro precio. María fue usada en rituales. Le ofrecían extrañas bebidas, le pintaban símbolos en el cuerpo, la obligaban a pronunciar palabras en lenguas que no entendía. Decían que el dolor era necesario para liberarla. Que los dioses de Egipto y de Roma eran más sabios que el de sus padres. La obligaron a pasar noches encerrada en criptas, bajo tierra, sin comida. Decían que tenía que morir espiritualmente. Y algo dentro de ella efectivamente empezó a morir, pero no lo que ellos querían. Una noche, uno de esos rituales se salió de control. Uno de los presentes cayó muerto tras convulsionar. Otro empezó a hablar con una voz que no era suya. María gritó, y todos huyeron. Todos, menos ella. Porque los demonios en su interior reían. A la mañana siguiente, la casa del griego fue encontrada quemada. María estaba arrodillada frente a las cenizas, cubierta en ceniza, sonriendo con los ojos vacíos. Desde ese día, empezó a ser conocida entre algunos círculos oscuros como la que habla con los dioses del abismo. La buscaban no para salvarla, sino para utilizarla. Brujos, adivinos, romanos sedientos de poder, todos querían hablar con María. Y ella dejaba que lo hicieran. Porque cada vez que la tocaban, los demonios dentro de ella se agitaban. Y ella sentía que por fin tenía poder. Aunque fuera el poder del infierno. Pero cada vez que se sentía más fuerte, más vacío se volvía su corazón. Porque en las madrugadas, cuando el mundo dormía, volvía a soñar con aquel hombre, caminando sobre el agua, pronunciando su nombre. Solo que ahora, en el sueño, él lloraba. Y esa imagen la hacía despertar con rabia. ¿Por qué lloraba por ella? No lo entendía. No lo quería. No necesitaba su compasión. Pero un día, mientras vagaba por el desierto de Judea, se encontró con un grupo de personas que hablaban de un tal Jesús de Nazaret. Decían que curaba a los ciegos. Que resucitaba a los muertos. Que comía con pecadores. Que tocaba a los leprosos.
Y María sintió un escalofrío. ¿Por qué ese nombre? No lo había escuchado antes. Pero su alma sí. Uno de los hombres dijo que ese Jesús había expulsado demonios. Que había liberado a un hombre poseído en Gerasa, y que los demonios suplicaron no ser enviados al abismo. Y en ese instante, los 7 demonios dentro de María gritaron. No con su boca, sino desde dentro. Y ella cayó al suelo, vomitando sangre. Riendo. Llorando. Gritando. No quiero verlo. No me acerquen a él. Él nos matará. Los aldeanos huyeron. Creyeron que estaba loca. Pero una anciana se le acercó. No huyó. Se arrodilló a su lado. Y le dijo. No te matará. Te llamará por tu nombre, otra vez. Y en ese momento, María supo que el encuentro era inevitable. Pero no sería una redención fácil. Sería una batalla. Una confrontación. Una guerra entre el cielo y el infierno, dentro de una sola mujer. Los días se volvieron más difusos. No había noche ni día para María. Solo un presente eterno hecho de polvo, hambre y alucinaciones. Sus pies sangraban de tanto andar. Su mente era un campo de batalla. Las voces no callaban. Los demonios le prometían reinos si se entregaba por completo. Ya no le pedían. Le ordenaban. Uno de ellos hablaba con la voz de su padre muerto. Otro, con la voz de un niño que había perdido años atrás. La confundían. La hacían dudar de todo. Hasta de su existencia. Ya no sabía si era una mujer o solo un recipiente maldito. Un día, en las cuevas de las colinas cercanas a Samaria, encontró a un grupo de mujeres. No eran prostitutas. No eran religiosas. Eran algo más extraño, una especie de culto femenino. Rendían culto a una deidad extranjera, una madre negra que prometía poder y protección para las mujeres heridas por los hombres. María, desesperada, se unió a ellas. Los rituales eran aterradores. No se realizaban con oraciones, sino con gritos. Con sangre. Con ayuno extremo. Con danzas frenéticas hasta el colapso. Cada semana, una mujer era elegida para ir al trance, se desnudaba, se cubría de ceniza y pronunciaba su dolor. Una noche, eligieron a María. Y lo que ocurrió, no fue humano. Ella gritó, pero no con su voz. Las otras mujeres retrocedieron, asustadas. Los ojos de María se pusieron blancos. Su cuerpo se contorsionó como una serpiente, y una voz varonil y oscura habló desde ella. Esta ya no es suya. Esta fue marcada para algo mayor. Pero no se atreverá, porque nos pertenece. Las mujeres huyeron. Y desde entonces, María fue exiliada incluso de aquel culto pagano. Soñó, esa misma noche, con fuego. Con su propio cuerpo ardiendo. Y al final del sueño, ese mismo hombre, el de los brazos extendidos, caminaba hacia ella. Pero esta vez no la llamaba. Esta vez lloraba por ella. Y su llanto era como un trueno. María se levantó al amanecer. En silencio. Y sin razón aparente, rompió sus collares, sus amuletos, sus ídolos. Se arrancó la túnica. Se arrodilló entre las piedras. Y por primera vez en toda su vida, rogó. No pidió salvación. No pidió amor. Solo gritó. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? Ya me quitaron todo. Déjame en paz. Y en el silencio que siguió, oyó de nuevo su nombre. No en voz fuerte. No en tono de mando. Sino en un susurro que parecía venir del viento. María. Ella se estremeció. Ya no había odio en su pecho. Solo miedo. Porque ahora entendía algo terrible. Ese hombre la había estado llamando desde antes que naciera. Desde antes que cayera.
desde antes que los demonios entraran. Él siempre había estado allí, esperando. Y eso era más aterrador que todo lo anterior. María se puso de pie. Su cuerpo temblaba. Y sin saber cómo, comenzó a caminar hacia Cafarnaúm. Un rumor corría entre las aldeas. Jesús de Nazaret llegará al pueblo mañana. Y con cada paso que daba, los demonios rugían dentro de ella. Sabían que el fin se acercaba. Y no iban a rendirse sin pelear. La multitud en Cafarnaúm era densa. Gente de todas partes, enfermos, ciegos, paralíticos, curiosos, fariseos encubiertos y madres con niños colgados del pecho. Habían oído hablar de él. Del Nazareno. Decían que con solo mirarte, sabía todo sobre ti. Que con un toque, hacía temblar a los demonios. María no quería acercarse. Pero algo más fuerte que su voluntad la empujaba. Cada paso era como pisar fuego. Su cuerpo se debilitaba. Su garganta ardía. Los demonios dentro de ella gritaban, chillaban, suplicaban. Uno de ellos le hablaba al oído. No te acerques. Él nos ve. Él nos destruirá. Pero ya no tenía control. Su alma, en lo más profundo, quería ser libre. Aunque no supiera cómo se sentía la libertad. Cuando llegó cerca del grupo, los niños comenzaron a llorar. Los perros a aullar. Algunas personas se apartaron. El hedor a azufre parecía salir de su piel. Ella cayó al suelo, con las manos temblorosas, cubriéndose el rostro. Y entonces, el murmullo cesó. Un silencio se hizo. Como si el viento mismo hubiera contenido el aliento. Él había llegado. Jesús. No tenía la apariencia de un rey. Ni una armadura. Ni una corona. Solo una mirada, tan profunda como la eternidad. Y caminó hacia ella. La gente esperaba que retrocediera. Pero no lo hizo. Avanzó. Sabía quién era ella. María intentó arrastrarse lejos. Pero sus piernas no respondían. Los demonios se aferraban a su columna, a su garganta, a sus ojos. Ella gritó con una voz que no era suya. ¿Has venido a torturarnos antes de tiempo? ¿Quién eres, Nazareno? No puedes tocarnos. Jesús no respondió. Solo se arrodilló a su lado. Y dijo: María. Ella tembló. Su cuerpo entero se convulsionó. Un aullido espantoso salió de su boca. Las aves en los árboles volaron en todas direcciones. Los hombres retrocedieron con miedo. Era como si una jaula estuviera siendo destrozada desde dentro. Uno a uno, los demonios comenzaron a salir. Uno chillaba con odio. Otro lloraba como un niño. Uno gritó maldiciones en lenguas extrañas. Otro suplicó que lo enviara a los cerdos. Y Jesús, con los ojos fijos en ella, solo repitió: Salgan. No la toquen más. Esta alma me pertenece. Y con un último estertor, un último alarido que rasgó los cielos, el último demonio escapó de su garganta como humo negro. María cayó al suelo. Inconsciente. Pálida. Vacía. Pero por primera vez en años, en paz. Jesús la tocó suavemente en la frente. Y dijo: Eres libre. Ahora sí puedes llorar, pero por lo que viene. No por lo que fue. Horas después, cuando María despertó, no recordaba nada con claridad. Pero su alma no pesaba. Era como si le hubieran arrancado toneladas invisibles del pecho. Y cuando volvió a mirarlo, ya no vio al hombre del sueño. Vio al Salvador. Desde ese día, lo siguió. Por cada camino, cada aldea, cada paso. Pero su historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba. Porque los que son rescatados del abismo nunca vuelven a ser espectadores.
se convierten en testigos. Y María Magdalena estaba destinada a presenciar la mayor historia jamás contada. Cuando abrió los ojos por completo al día siguiente, sintió algo que no podía recordar desde su infancia: silencio en su mente. No había gritos. No había burlas. No había odio. Solo un susurro suave, como un arroyo de montaña. Y dentro de ella, paz. Un vacío que no dolía. Una calma que no era normal. María se levantó y lo buscó con la mirada. Jesús estaba a lo lejos, rodeado de niños, tocando a un leproso sin miedo. Y algo dentro de ella, algo nuevo, susurró: síguelo. Y eso hizo. Y eso hizo. A partir de ese momento, María Magdalena no se separó más de él. Se convirtió en una de las mujeres que lo seguían de aldea en aldea, junto a Juana, Susana, Salomé y otras que lo sostenían con sus bienes, su fe y su presencia silenciosa, pero poderosa. Pero su cercanía no pasó desapercibida. Los discípulos murmuraban. Pedro no podía comprender cómo una mujer, y menos una mujer con ese pasado, podía estar tan cerca del Maestro. Judas la miraba con desprecio, como si su presencia contaminara la pureza del grupo. Tomás no decía nada, pero evitaba cruzar miradas con ella. María lo sabía. Sabía que algunos la consideraban impura, peligrosa, escándalo ambulante. Pero también sabía algo que ellos no podían negar. Jesús la había llamado por su nombre. Y eso era más fuerte que la opinión de cualquier hombre. Había noches en que el Maestro se alejaba a orar, y ella lo observaba desde lejos, en silencio. Sabía que lo que él cargaba no era solo una misión divina. Era un peso que los demás aún no podían entender. Y en lo profundo, ella lo entendía. Porque también había caminado por el valle de sombras. Pero lo que más generaba controversia, era la forma en que Jesús la miraba. No era una mirada de deseo. No era piedad. Era reconocimiento. Como si al verla, viera lo que el amor podía rescatar. Como si ella fuera el testimonio viviente de lo que él vino a hacer. Los fariseos murmuraban en las plazas. ¿No es esa la endemoniada? Una ramera siguiendo a un rabino. Escándalo. Blasfemia. Vergüenza. Y algunos discípulos temían que esa cercanía pusiera en riesgo todo. ¿Quién confiaría en un rabino que andaba con mujeres? ¿Y una como ella? Pero Jesús nunca la apartó. Jamás. En cada enseñanza, ella estaba allí. En cada milagro, al fondo, observando. En cada silencio, sentada cerca. Y cuando las mujeres piadosas se le acercaban, avergonzadas por su pasado. Era María Magdalena quien les decía: yo también fui muchas cosas. Pero ahora soy suya. Y ninguna podía rebatir esa verdad. Sin embargo, su historia aún estaba lejos del clímax. Porque el cielo no la había rescatado solo para sanarla, sino para convertirla en la testigo de lo que ni los más grandes profetas habían imaginado. Ella sería testigo de la traición, de la sangre, del juicio, del Gólgota, de la tumba y del amanecer más poderoso de todos los tiempos.